días, bienvenido a nuestro primer encuentro en la asignatura Estadística General 1. Es de la primera fase, van a ser 4 fases. ¿Y de qué se trata esta fase? Bueno, más que todo el aspecto teórico, en ver cómo realmente nosotros podemos irnos involucrando dentro del mundo de la estadística. Como ustedes pueden ver, hoy en día la estadística es muy utilizada para todo, para todo. Sobre todo en el marco del deporte, en el marco de la industria, en el marco del turismo, ¿verdad? En cualquier acción de vida que tengamos, podemos utilizar la estadística. Esto es una recopilación hecha por mí de varios libros estadísticos, en los cuales, pues, lo importante de esto es que la forma como ustedes pueden abordar esta asignatura y la utilidad que les pueden ir dando de acuerdo a los ejemplos que de alguna manera van saliendo durante el transcurso de nuestro encuentro. Vamos primeramente a hablar de lo que es la historia de la estadística, cómo nace la estadística. La estadística nace en Egipto en el 3050 a.C., es donde se llevaba la información de la población y riquezas de Ramsés II o Ramsés II. Realizó 69 censos para el reparto de tierras y cobros de impuestos. Recuerden que la importancia era repartir las tierras existentes dentro del reino, pero ahí tenía que cobrárseles el impuesto a las personas que eran las cuales se les asignaba. Luego los griegos y los chinos realizaban censos con fines tributarios, sociales y militares. Vean ustedes de que el impuesto y el tributo siempre han conformado como parte importante dentro del mundo de la estadística. O sea, su recolección de datos para poder cobrar los impuestos era muy importante. Y seguidamente, pues los aspectos sociales, con quién, con qué población contamos, y la parte militar. Los romanos hacían censos cada 5 años con motivo de nacimientos, matrimonios, defunciones y riqueza después de la tierra. Ellos abordaban una región, tomaban parte de ella, posesión de ella, gracias a la guerra. Como resultado, pues tenían las riquezas y esas riquezas eran no solamente contabilizadas, sino de alguna manera eran estadísticamente bien llevadas. Después de la caída del Imperio Romano, pocos cálculos estadísticos salieron o se mantuvieron en el ambiente. Pipino el Breve, 758, y Carlos Magno, de 762, después de Cristo, llevaban igualmente las tierras relacionadas con su imperio. Durante los siglos 15 y 16, con los aportes de los grandes científicos a los análisis económicos, tomó mayor fuerza con el comercio. Y durante los siglos siguientes nace la probabilística, incluyendo las diferentes ramas sociales. Recuerden que la probabilidad es una de las formas que fue naciendo en la parte del juego. Entonces es importante que se hiciera o se tomara en consideración todos los aspectos probabilísticos. Vamos a definir qué es la estadística. Para definir la estadística es preciso mencionar que su objetivo es recopilar información de orden cualitativa y cuantitativa, pertenecientes a individuos, grupos, hechos o fenómenos, y deducir a partir del análisis de los datos respuestas a interrogantes o proyecciones futuras. La estadística en general estudia los métodos empleados en la recolección, organización, resumen, análisis e interpretación de datos, con el fin de obtener validez en las conclusiones y tomar decisiones de manera razonable y efectiva. Esto lo explicó Spiegel en el 2013. Vean ustedes que este concepto viene a fortalecer el sentido de la estadística. Vean ustedes que hace
el aspecto cualitativo, ¿verdad? Que es lo que hay muchos aspectos son tomados dentro de la estadística. Es tener resultados excelentes, buenos, regulares, mejorables, ¿verdad? La raza, el sexo, el género y la parte cuantitativa, pues todo lo que de alguna manera tiene un aspecto numérico. Por eso se dice que se hacen individuos, en grupos, en hechos, ¿verdad? En fenómenos. Y entonces es importante. Por ejemplo, hoy en día se pudiese decir que del 2000 al 2024, cuántos huracanes de alguna manera se han formado y quiénes han tenido de alguna manera mayor estrago dentro de la orbe mundial. Entonces allí eso sería un aspecto cuantitativo, ¿verdad? Relacionado a fenómenos naturales. Y en vista de eso, la gente especializada en desastres, ¿verdad? Hacen conclusiones y toman decisiones con respecto a esto. Cualquiera que sea el hecho puede muy bien establecer una base de datos en el mundo de la estadística. La estadística persigue una finalidad orientada al análisis de los datos de forma secuencial. Sin embargo, para efectos de su estudio se habla de dos tipos de estadística, una estadística descriptiva y una estadística inferencial. A nosotros eh, nos compete en este curso es la estadística descriptiva. Esta estadística general está basada dentro del mundo de la estadística descriptiva. La estadística descriptiva está orientada a la presentación de datos mediante tablas y gráficas que permiten resumir o describir el comportamiento de los mismos sin realizar inferencias. O sea, cuando no se puede hablar de inferencia, la estadística inferencial está basada dentro del aspecto probabilístico, ya lo vamos a ir haciendo notar, sin realizar inferencias sobre ellos debido a que son obtenidos de una parte de la población. Nosotros vamos a realizar un estudio en cierto y determinado sitio, tomamos la población, de esa población podemos tomar las muestras si es muy extenso y luego hacer todas los análisis para poder determinar cuál va a ser el hecho a producirse dentro del aspecto estudio. La estadística inferencial, en cambio, se deriva de una muestra de mediciones u observaciones que se han hecho a una parte representativa de la población, por lo cual busca establecer generalidades para la población a partir de datos obtenidos. En consecuencia, la estadística inferencial investiga o analiza una población a partir de la muestra seleccionada utilizando técnicas adecuadas del muestreo. Hay un concepto del cual tenemos que partir. ¿Qué es una población? La población o universo es un conjunto de elementos a los cuales se le estudian algunas características comunes. Por ejemplo, los docentes de una institución educativa. Si nosotros observamos allí cuál es el comportamiento, si queremos estudiar el comportamiento de los alumnos, de los diferentes profesores en una institución educativa de media, nosotros podemos decir, bueno, el profesor de matemática da clase en el primer año, en segundo y en tercero. ¿Cuál es el comportamiento de los alumnos y el aprovechamiento? Y hacemos una comparación de los tres cursos. Las empresas de un sector productivo. Tenemos una empresa, por ejemplo, en el caso de las empresas de trigo, ¿verdad? Tenemos una empresa, aquí el trigo no se importa,
Pero si nosotros vamos a realizar el caso de las harinas, el trigo importado se procesa y de alguna manera, en el caso de las panaderías, ¿verdad? Que utilizan harina de trigo, nosotros podemos observar, ¿verdad? Cuál es el movimiento en los diferentes estados para el consumo del subproducto que tiene ese rubro. Entonces podemos observar que, por ejemplo, en el caso de los Andes, muy utilizado para la fabricación de panes dulces. Hacia el centro pudiésemos ver, hacia el centro del país pudiésemos notar, hacer notar que la fabricación del pan dulce es menor y su consumo también es menor correspondiente a lo que sería el pan salado, el pan de Bagué, el pan canilla, el pan campesino. Los barrios de una ciudad, estudiar en los barrios los servicios públicos, importantes para nosotros observar que en muchos barrios personas que se han adueñado, hay la formación, la invasión, luego viene, y entonces las industrias, las empresas básicas del Estado o las de servicios como son Portolé, Hidrosudoeste, comienza a hacer diferentes censos para saber cómo hacerles llegar el, los servicios a esas personas. Los artículos vendidos en un supermercado. Nosotros pudiésemos, un supermercado grande, pudiésemos hacerle un estudio de cuáles son los productos que normalmente tienen una alta rotación respecto a otros, que son necesarios, pero ahí podemos observar cuál es sobre todo el aspecto de alimentos. Las calificaciones de una prueba, quiénes son los alumnos que han reprobado más asignaturas dentro de una institución, o cuál es la asignatura que se ha llevado mayores aplazadas. Se estima que una población es finita cuando el número de elementos que la integra es conocido por el investigador. Por ejemplo, hablando otra vez respecto a la estudiantil, nosotros sabemos que la población de una determinada institución educativa es finita. En el caso de los barrios, nosotros también pudiésemos decir que de alguna manera es finita. Los operarios de una industria también es una población finita. La población infinita no se conoce el número de elementos, ya sea porque es muy grande o porque se sabe que existe, pero no se conoce el tamaño. Por ejemplo, los lanzamientos de un dado. Un dado puede tener infinidad de lanzamientos por X cantidad de personas o por una sola persona. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podemos decir que es finiquita allí, o es finita allí, o finaliza allí. El número de veces que una persona puede pasar por un sitio y llámese parque, plaza, esquina, avenida, ¿verdad? Si una persona tiene costumbre para trasladarse de un sitio a otro, pasar por allí, pues se hace infinitas las veces que esa persona pasa por el lugar. Vamos a ver qué es la muestra. La muestra se define como un conjunto de elementos seleccionados adecuadamente que pertenecen a una población determinada, o sea, que es una parte de la población o universo. Si nosotros tenemos esto como una población, al yo hacer esto estoy tomando una muestra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere decir esta conceptualización. Al seleccionar una muestra se pretende que el análisis realizado en ella pueda proporcionar conclusiones similares a las que se lograrían si hubiese estudiado la totalidad de los elementos de la población. Por tal razón, la muestra debe ser representativa. Dependiendo de cuando se habla, existe una población
de 200 personas y se toma un 30, un 40%, vean ustedes que es una muestra representativa. Si nosotros tomamos millones de personas que viven en una ciudad y simplemente hacemos un estudio de 1000 casos, ya esa muestra no es representativa. En la mayoría de los estudios se procura que el número de elementos de la muestra sea cercano al número de la población para evitar errores, cuando la población es medianamente pequeña. Pero si es extremadamente grande, la muestra tiene que tener una, un porcentaje bastante alto para que pueda ser representativo. Se asumen los errores generados por la diferencia entre el número de unidades entre la muestra y la población y se acude al muestreo. En los casos en los cuales el número de elementos de la muestra es igual a la población, el estudio se denomina censo. ¿Ok? Nosotros podemos ver que el censo poblacional en Venezuela se hace cuestión de, antes de la pandemia, creo que fue que se realizó el último censo nacional. Ahí podemos ver en la gráfica lo que es una población, ¿verdad? O cómo está compuesta en ese caso y podemos también observar qué es la muestra. Si nosotros tomamos aquí por lo menos el señor que tiene la corbata roja, el amigo que tiene la franelita de rayas, el amigo el amiguita que tiene por aquí la, la falda azul y el suéter color lila, entonces buscamos de alguna manera dónde está la compañera y ahí estaríamos haciendo la representación, ¿verdad? O la muestra, estaríamos tomando la muestra de esta población. También podemos tener, vean ustedes, acá, el ejemplo que tenemos acá abajo, tenemos una población de 1000 mujeres en la clínica y tomamos una muestra de 200, una muestra bastante representativa, ¿verdad? Vendría a estar dando el 20% de la población, una muestra bastante representativa. Acá, ¿a qué vamos a llamar parámetros y estadígrafos? Los parámetros son medidas cuantitativas, o sea, que tienen un valor de alguna manera numérico, que describe una característica de la población, entre ellas están la media aritmética, la varianza y el coeficiente de variación. En una población se presentan muchas características y en consecuencia tendrá varios parámetros. Nosotros podemos conseguir la media aritmética, podemos conseguir la varianza y por ende el coeficiente de variación, vean ustedes. Pero los estadígrafos o estadísticas son medidas cuantitativas que describen la característica de la muestra y se consideran estimadores de la población. Una cosa son los parámetros y otra cosa son los estadígrafos como tal. Vamos a hablar de las diferentes variables. Se considera como variable cualquier característica o propiedad de una población que sea posible medir con distintos valores o describir con diferentes modalidades. Por ejemplo, el coeficiente intelectual de los estudiantes de un grupo puede tener varios valores. Claro que sí, si yo digo, bueno, yo quiero, me voy al quinto año de bachillerato de un liceo X y voy a tomar el coeficiente intelectual, voy a hacer una prueba para el coeficiente intelectual de los alumnos de quinto año A. Entonces, eso me va a permitir de alguna manera obtener diferentes valores. También puedo hacerlo el estado civil de los empleados de una organización. Puede estar caracterizado como soltero, casado, separado, arrejuntado,
Bueno, como podamos determinarlo hoy en día. Así de estas dos características se consideran variables, porque, como el término lo indica, varían al medirse o caracterizarse de una unidad de análisis a otra. Para el ejemplo anterior, el coeficiente intelectual es posible medirse en los estudiantes, lo cual obedece a una característica cuantitativa. Y el estado civil de los empleados solo puede describir, no medir, por ser una característica cualitativa. En este sentido, las variables pueden diferenciarse en dos grupos, cualitativas y cuantitativas. Las variables cuantitativas pueden ser continuas y discretas, y la variable cualitativa solamente habla de las cualidades. La variable cuantitativa, esta variable permite una escala numérica y las características, los elementos son observados cuantitativamente a través de una medida y una escala definida. Es importante tener presente el poder determinar cuándo es una variable cuantitativa y cuándo es una variable es cualitativa. Muchas veces nosotros decimos, oye, esa persona es morena. Eso es una cualidad de la persona. Esa persona es amable, es una cualidad de esa persona. Pero cuando decimos esa persona tiene una talla aproximada de 1,78,5, entonces allí estamos hablando de una variable cuantitativa. Podemos tener también, como dijimos, una variable cuantitativa discreta, que es la que me dice, solo puede tomar un valor en un conjunto de números. Existen separaciones entre los dos valores sucesivos que no pueden llenarse con valores intermedios, ¿verdad? Ejemplo, número de clientes una temporada en un hotel. Usted no va a llegar y va a decir, no, vinieron 358 personas y media. No, si es una persona, tiene dimensiones pequeñas o un niño, tiene que decir la cantidad de personas que están allí. ¿Ok? Siempre se hace un estudio que nos permite de alguna manera manejar todo ese tipo de variables. En el caso, por ejemplo, del objeto de estudio, los clientes, si son un niño, ¿verdad? De meses, de repente no se alimentan en el restaurante del hotel. ¿Por qué razón? Porque a menos que ya esté dispuesto a consumir papilla, entonces le hacen una sopita de, mira, por favor, tú me puedes realizar una sopita. Entonces ya también allí se hace el consumo en el hotel, en el restaurante del hotel. Pero de resto, ya de ahí en adelante, nosotros podemos decir un niño de un año ya come comida sólida, ya no, que yo le doy del mío. De repente, a lo mejor lo que usted come no es lo que quiere comer al niño, pero siempre va a haber algo que él de alguna manera va a querer consumir él solo. Entonces, usted tendrá que en ese restaurante hacer o a pedir para que él consuma lo que él desea. Número de artículos vendidos en una tienda. Usted no va a decir, voy a vender 6 chores en una tienda deportiva y voy a vender 3 pares y medio de zapatos. No, no existe. Entonces ya vemos nosotros cómo es una variable cuantitativa discreta. ¿Cuándo es una variable cuantitativa continua? Bueno, puede tomar cualquier valor entre uno y otro número. ¿Cuál es el caso? La talla y el peso. ¿Ve? Pesó 68 kilogramos con 300 gramos. Midió 1,78,5. Entonces, eso puede estar entre dos valores enteros, existe un decimal. Las cualitativas.
necesariamente son aquellas que representan atributos de los elementos y no permiten una representación numérica definida. ¿Cuál es el caso? El color. ¿Cuántas personas blancas, cuántas personas de color moreno, trigueño, más oscuro entraron acá en la tienda? Entonces nosotros ponemos eh, el estado civil de las personas que entraron al hotel, la profesión correspondiente a cuántos profesionales existen en determinada fábrica. Para eso necesitamos tener la escala de medición para cualquier estudio, saber qué escala de medición podemos utilizar. Entonces decimos, es considerada como un sistema que asigna valores numéricos a características susceptibles de medir. La escala nominal se utiliza para representar a las variables cualitativas, también llamadas categóricas. Recuerden, variables cualitativas, ¿verdad? Discretas, continuas, y determina múltiples categorías identificadas por un nombre. Ejemplo, color del cabello negro, en el caso de las perdón, en las cualitativas, no cuantitativas. Las cuantitativas son discretas y continuas, las cualitativas. Color del cabello negro, rubio, castaño, canoso. Estado de un artículo bueno, imperfecto. Entonces allí ya podemos decir género de los estudiantes, masculino y femenino. En la escala ordinal, ¿verdad? Se caracteriza por presentar niveles de rango determinado, lo que facilita la comparación entre ellos y es posible diferenciarlos como mayor que o menor que. Es importante resaltar que la distancia entre un nivel y otro adyacente no es la misma. Estado de salud de una persona, sano, ligeramente afectado, enfermo, muy enfermo. Producción en una empresa, alta, media, baja, estrato socioeconómico, uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Nosotros en Venezuela no tenemos estrato socioeconómico. Aquí yo creo que máximo y muy distanciados debemos estar entre el uno, el 2 y el 6. Escala de razones es aquella que posee más información en relación a la escala de dominio anterior. A esta escala pertenecen todas aquellas mediciones que están relacionadas con el tiempo, longitud, superficie, área, capacidad, peso, dinero. Conclusión. ¿Cómo vamos a concluir todo lo que hoy de alguna manera hemos calificado o de alguna manera hemos mostrado con respecto a lo que hace el papel importante de este inicio dentro de la asignatura estadística, como es el caso de reconocer las variables, ¿verdad? Saber que existen parámetros, estadígrafos y que de alguna manera vamos a ir hilvanando estos tópicos con el conocimiento ya o identificación de lo que estamos haciendo, que es el conocimiento de las variables. Mientras que las escalas con mayor información son consideradas como fuertes y es posible analizarlas por medio de métodos específicos diseñados para explicar su comportamiento, si se clasifica de una manera más amplia, las variables cualitativas utilizan la escala nominal, mientras que las cuantitativas emplean las escalas de razones o de intervalos. Las variables que usan la escala ordinal se ubican en una transición entre cualitativas y cuantitativas. Aquí vamos a reconocer que es un muestreo. Es utilizado en la estadística con la finalidad de optimizar recursos, tiempo, mano de obra, materiales, insumos. El probabilístico, todas las muestras de un tamaño determinado que se puedan sacar de una población tendrán las mismas probabilidades de ser elegidas. Por ejemplo, yo quiero, meto, saco la bola negra, la bola blanca. Yo tengo que saber que al meter mi mano o mover, yo puedo, tienen la misma probabilidad de salida una y otra.
En el caso del bingo, ¿verdad? Este, están las 70 y algo fichas. Ustedes pueden tener, todas tienen la misma probabilidad de salir a la hora de. El muestreo aleatorio simple es más utilizado por su agilidad, sin embargo, es poco útil cuando se tienen poblaciones muy grandes. El muestreo aleatorio sistemático consiste en asignar números a la totalidad de elementos de la población. El muestreo estratificado garantiza de todos los estratos definidos por el investigador estarán representados en la muestra. Si hace el estudio, en el caso de países como Colombia, que tienen varios estratos y hacen uso de el estudio de X marca de jabón, hace un estudio de repente para saber si existe la posibilidad de poder o darle eso a una empresa que quiere meterse en el mercado en ese tipo de estratos. Entonces, a lo mejor de mediana calidad, de mejor precio, entonces hace ese tipo de estudio. El muestreo por conglomerado, ya están definidos los grupos de acuerdo a la finalidad de estudio. El no probabilístico, es posible elegir las unidades muestrales bajo determinados criterios buscando un criterio único que ayude a esto. ¿Ok? Por ejemplo, muestreo por cuotas utilizadas en encuestas de opinión. Yo creo, utilizar de alguna manera la opinión de los estudiados, entonces hago una primera énfasis y luego dentro de cierto tiempo vuelvo a realizar otro muestreo y de esa manera ya tengo cómo confrontar las encuestas. Muestreo intencional cuando la población es desconocida. Muestreo bola de nieve. No se conocen los elementos, pero existen. Vamos a hacer una asignación. Es conveniente que tengan cuidado con esto, por eso hay que profundizar no solamente en este material, sino también buscar las maneras de poder realizar la asignación correspondiente en el tiempo que se requiere para que sean evaluadas y de alguna manera no crear este, deficiencias de las mismas a la hora de usted poder aprobar la asignatura. Por ejemplo, establezca la diferencia entre estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Cuándo se justifica realizar un censo o un estudio estadístico? Recuerden que esto es un cuestionario. Complete el cuadro a continuación. Tenemos un cuadro donde tenemos de allí la variable edad, grado de una lesión, personas que consumen alcohol, coeficiente intelectual, tiempo de incapacidad, cigarrillos consumidos al día, fecha de un accidente. La codificación en años cumplidos, leve, moderada, grave, diario, semanal, quincenal, mensual, escala de coeficiente intelectual, tiempo en día, el número de cigarrillos que se puede ser consumido, ubicado, la fecha de accidente ubicado en el calendario. Entonces tenemos las variables y la escala de medición. Recuerden ustedes analizar, estudiar bien los ejemplos que de alguna manera se han dado en la clase para que usted pueda determinar el tipo de variable y la escala de medición que es simplemente entrenarlo. Lo debe montar en la plataforma y será corregido en el tiempo correspondiente. De por sí, ya en la plataforma está el material de apoyo y también está la tarea. Se les recuerda, por favor, ser muy, pero muy responsables a la hora de entregar las asignaciones correspondientes. Mencione los beneficios del muestreo del análisis estadístico y diferencia entre muestreo probabilístico y no probabilístico. ¿Cuál muestreo es mejor aplicar en cada uno de los enunciados? Vean ustedes, se debe seleccionar una muestra de 150 personas de una comunidad de 2.000 habitantes con el objeto de hacerles una encuesta sobre servicios públicos de salud que recibe. Los habitantes están distribuidos en 5 barrios con
tamaños diferentes. Usted simplemente tiene que decir cuál muestreo puede aplicar usted ahí. En el caso B, se presentó una lista de 1.500 restaurantes en una ciudad. Se elige uno al azar y a partir de esta primera selección y contando de 30 en 30, se ha ido seleccionando una muestra de 40 restaurantes. También es una forma de muestreo que usted tiene que manejar. Esta asignación tiene un valor del 25% del 100 total que tiene la asignatura. Recuerden que está valorada sobre 100 y la manera de aprobar es 50 de ese 100. Así que, bueno, no está de más decirles que les sirva de mucho provecho. Por favor, traten de leer el material, de ver nuevamente la clase, de buscar o profundizar en los libros, de manera que les dé una mejor idea para poder hacer estas asignaciones. Así que me despido y estoy siempre a la orden para orientar. Feliz día.